La noche no cayó de golpe sobre Europa. Se filtró lentamente, como humo frío entrando por las rendijas de una casa antigua. Primero fue el silencio extraño en las estaciones ferroviarias, donde los relojes seguían marcando horas que ya no importaban. Luego, el sonido repetitivo de botas marchando sobre piedra húmeda. Y finalmente, el cielo. Siempre el cielo. Pesado, bajo, teñido de un gris que parecía presagiar que algo esencial estaba a punto de romperse. En aquel punto difuso entre el final del verano y un otoño sin promesas. La guerra dejó de ser una posibilidad remota y pasó a ser una presencia constante, casi íntima. Alemania avanzaba con precisión mecánica, y con cada kilómetro conquistado nacía una verdad incómoda, una que Berlín jamás conseguiría silenciar del todo. No todas las guerras se ganan con disciplina, acero y mapas cuidadosamente trazados. Algunas se pierden primero en el interior del hombre. Las fábricas del Reich no dormían. El metal golpeado marcaba el pulso de una nación convencida de haber domesticado la historia. Tanques salían de las líneas de montaje como animales de guerra recién creados. Aviones eran ensamblados bajo luces blancas, impersonales, listos para dominar cielos que todavía no sabían que iban a arder. En oficinas silenciosas, mapas extendidos sobre mesas mostraban líneas rojas, avanzando hacia el este. Cada flecha era una promesa. Cada promesa, una ilusión de control absoluto. Pero había algo que esos mapas no podían representar. Algo que no cabía en escalas, cuadrículas, ni colores estratégicos. No podían medir el miedo que se instalaba lentamente en el pecho de un soldado durante las noches sin disparos. No podían calcular el desgaste invisible que ocurría cuando el cuerpo seguía avanzando, pero la mente comenzaba a quedarse atrás. No podían anticipar el precio espiritual de una guerra que se alargaba más allá de cualquier previsión razonable. Cada línea trazada sobre el papel asumía obediencia, disciplina, respuesta inmediata. Asumía que el ser humano funcionaba como una extensión de la maquinaria que lo rodeaba. Pero el hombre no es una pieza intercambiable. Se cansa, duda, recuerda, sueña, incluso cuando no debería. Y en esos sueños, breves, fragmentados, casi culpables, comenzaba a germinar algo peligroso para cualquier imperio: la conciencia del límite. En los despachos, la guerra era orden. En el frente, era fricción constante, el barro que detenía ruedas, el polvo que cegaba ojos, el frío que entumecía dedos antes de apretar el gatillo. Ningún mapa mostraba el momento exacto en que un soldado dejaba de pensar en la victoria y comenzaba a pensar únicamente en sobrevivir hasta el amanecer. Ninguna flecha indicaba el punto en el que el ideal se volvía pesado, incómodo, casi irrelevante frente al hambre y al cansancio. Ese vacío entre lo planificado y lo vivido crecía en silencio. No estallaba, no gritaba, simplemente se acumulaba día tras día como una grieta que se extiende bajo una estructura aparentemente sólida. Alemania avanzaba sobre el terreno, pero algo empezaba a retroceder en su interior, y ese retroceso, invisible en los mapas, sería imposible de detener una vez iniciado. Cuando la Wehrmacht cruzó fronteras que durante siglos habían sido defendidas no solo por ejércitos, sino por inviernos implacables y pueblos obstinados, el choque no fue inmediato. Al principio, todo parecía confirmar la fe en la victoria rápida. Las carreteras se llenaron de columnas grises avanzando sin detenerse. Las ciudades caían una tras otra. Los cielos vibraban con motores que rugían como bestias modernas. Se hablaba de semanas, de meses como máximo. Nadie hablaba de años. Nadie hablaba de hambre prolongada ni de cuerpos enterrados bajo capas de hielo. Nadie hablaba de lo que ocurre cuando una guerra deja de ser movimiento y se convierte en espera. Las primeras ciudades sitiadas aceptaron el asedio en un silencio denso. Las sirenas se integraron al paisaje sonoro, como campanas de una liturgia cruel. La artillería no solo destruía edificios, reordenaba la percepción del tiempo. Entre explosión y explosión, la vida se contraía. Un segundo podía durar una eternidad. Un día podía ser insoportable. La población civil aprendió rápido a distinguir el tipo de proyectil por su silbido, a calcular la distancia de la muerte por el eco, a vivir con el olor permanente de humo, polvo
y miedo. Ese aprendizaje forzado jamás figuró en los cálculos del alto mando alemán. En Berlín, los informes seguían hablando de avances, de posiciones aseguradas de enemigos cercados. El lenguaje era frío, técnico, desprovisto de emoción. Sin embargo, entre líneas comenzaron a aparecer palabras incómodas en retrasos, resistencia inesperada, desgaste logístico. Eran términos pequeños, pero juntos formaban una grieta silenciosa. Por ahí empezaba a filtrarse la verdad. El secreto que Alemania nunca logró ocultar no era un plan robado ni un arma perdida. Era algo mucho más devastador. El Reich no comprendía del todo al ser humano al que intentaba someter. No entendía la capacidad de resistir sin esperanza, de luchar sin fe en la victoria, de sobrevivir únicamente por la negativa a desaparecer. El invierno no llegó como un acontecimiento. No hubo anuncio ni umbral claro ni transición limpia. Simplemente empezó a estar ahí, en el aire que quemaba los pulmones al respirar, en la escarcha que cubría los bordes del acero antes del amanecer, en el silencio más espeso que se extendía entre un disparo y otro. El frío no era solo una condición climática, era una presencia activa, constante, invasiva. Se infiltraba en los motores, endureciendo engranajes pensados para moverse sin descanso. Se metía en las armas, haciendo que el metal traicionara la mano que confiaba en él, pero, sobre todo, se instalaba en los cuerpos, en los dedos que ya no respondían, en los pies que dejaban de sentirse propios, en los rostros inmóviles, cubiertos de hielo, donde la expresión humana parecía borrarse lentamente. Los soldados habían sido entrenados para la velocidad, para el avance continuo, para la idea de que detenerse era fracasar. Pero el invierno no permitía velocidad. Obliga a esperar, obliga a resistir sin movimiento, y en esa inmovilidad forzada, la guerra cambiaba de forma, dejaba de ser conquista y se convertía en desgaste. El paisaje blanco anulaba referencias, el horizonte desaparecía. Todo parecía igual, y en esa uniformidad se perdía el sentido del progreso. Avanzar 1 kilómetro ya no significaba nada. Sobrevivir una noche entera se volvía la única medida real del tiempo. El frente dejaba de ser una línea definida y se transformaba en una herida abierta, irregular, palpitante, imposible de cerrar. El frío también atacaba la memoria, confundía días, mezclaba recuerdos, convertía pensamientos en fragmentos. Muchos empezaron a olvidar por qué estaban allí, no por cobardía, sino por agotamiento, porque el cuerpo humano no fue diseñado para soportar tanto tiempo bajo presión constante sin quebrarse de alguna forma. Y mientras el invierno avanzaba sin banderas ni discursos, la maquinaria que había prometido dominio total comenzaba a mostrar sus límites, no con un colapso repentino, sino con pequeños fallos acumulados. Un motor que no arranca, un arma que no dispara, un hombre que no se levanta. Ese invierno no solo detuvo ejércitos, empezó a erosionar certezas, y en ese desgaste silencioso comenzó a revelarse una verdad que ningún informe se atrevía a escribir. La guerra había entrado en una fase donde la voluntad humana sería puesta a prueba mucho antes que la estrategia. El frente dejó de ser una línea clara, se volvió una herida abierta, irregular, sangrante. Del otro lado, la resistencia no se organizaba siempre por estrategia, sino por pura inercia vital. Levantarse cada mañana ya era un acto de desafío. Compartir un trozo de pan endurecido por el hielo era una forma silenciosa de decir seguimos aquí. Alemania había planeado una guerra de aniquilación rápida. En cambio, se encontró atrapada en una guerra de desgaste espiritual. Los discursos hablaban de destino y grandeza histórica. Pero en los ojos de los soldados que regresaban, cuando regresaban, se leía otra cosa: cansancio profundo, confusión. Una pregunta muda que nadie se atrevía a formular en voz alta. En las ciudades alemanas, lejos del frente, la guerra comenzó a sentirse de verdad. Las sirenas antiaéreas rompían la rutina. El cielo nocturno se encendía con incendios que no tenían nada de heroico. El miedo dejó de ser abstracto. Se volvió cotidiano, concreto, personal. Y aún así, el discurso oficial permanecía intacto. No había errores, no había dudas, pero el secreto seguía creciendo,
alimentado por cada carta que no llegaba, por cada tren que regresaba más vacío de lo esperado. En el frente, el combate se volvió íntimo, cercano, humano, en su forma más cruda. Ya no era maniobra elegante ni blitz rápido. Era trinchera, noche interminable, respiración contenida. El sonido de la artillería se mezclaba con el latido acelerado del corazón. En esos momentos, la ideología se desvanecía. Quedaba solo el instinto de supervivencia. Alemania había construido su poder sobre la idea del control total, pero la guerra recordaba, día tras día, que hay fuerzas que no obedecen órdenes. El hambre no entiende de rangos. El frío no respeta banderas. El miedo no desaparece con consignas. En las ciudades sitiadas, la vida persistía en gestos mínimos. Una canción susurrada en un sótano. Un dibujo infantil sobre una pared ennegrecida. Una oración pronunciada en silencio. Esos actos, invisibles para los estrategas, eran la mayor amenaza para el Reich. Demostraban que incluso bajo presión absoluta, el ser humano insiste en dotar de sentido a la existencia. Ese era el secreto que Alemania no pudo ocultar en la guerra. No estaba revelando su grandeza, sino sus límites. Cada día prolongado, cada invierno soportado, cada resistencia inesperada, erosionaba la narrativa de invencibilidad. Cuando el giro finalmente comenzó, no llegó con dramatismo inmediato, llegó con cansancio acumulado, con decisiones tardías, con recursos insuficientes. El enemigo aprendía, se adaptaba, resistía, y en esa resistencia encontraba fuerza. El cielo sobre Europa seguía ardiendo, pero ya no iluminaba un solo camino. Las ruinas se multiplicaban, y entre ellas flotaba una pregunta que Berlín nunca quiso responder. ¿Qué queda cuando el mito se rompe? Cuando el ruido empezó a apagarse y el silencio regresó a algunos frentes, no trajo alivio inmediato. Era un silencio pesado, lleno de ausencias, nieve cubriendo cuerpos sin nombre, ciudades intentando recordar cómo se vivía antes del estruendo. El secreto militar que Alemania nunca logró ocultar no fue una derrota específica, fue una revelación amarga. En el poder que ignora la naturaleza humana, termina derrotándose a sí mismo. La resistencia no siempre vence con rapidez, a veces vence simplemente sobreviviendo. Cuando el giro finalmente comenzó, no llegó con trompetas ni con un gesto grandioso. No hubo un instante claro en el que el mundo pudiera decir, aquí cambió todo. Fue más bien un cansancio acumulado, una fatiga profunda que se había ido depositando en cada decisión, en cada orden retrasada, en cada recurso que ya no alcanzaba. La guerra no se estaba perdiendo en un solo frente, sino en todos los márgenes invisibles al mismo tiempo. Las ofensivas empezaron a sentirse pesadas, carentes de impulso. Los movimientos, antes precisos, ahora parecían forzados, casi torpes. Cada avance exigía un esfuerzo desproporcionado. Cada retirada dejaba una herida moral que no aparecía en los comunicados oficiales. El enemigo, antes descrito como inferior y desorganizado, aprendía, no observaba, se adaptaba, y en esa adaptación encontraba una fuerza silenciosa, nacida no de la superioridad material, sino de la necesidad absoluta de resistir. Las decisiones tomadas en los centros de mando llegaban tarde al frente. Cuando finalmente se ejecutaban, el contexto ya había cambiado. El terreno no era el mismo, el clima no era el mismo. Los hombres tampoco. La distancia entre quienes ordenaban y quienes combatían se volvió insalvable, y en ese vacío, la confianza comenzó a desmoronarse lentamente. Los soldados lo sentían antes de poder nombrarlo, en la forma en que los ataques perdían convicción, en la manera en que las defensas se improvisaban, en el silencio incómodo que seguía a órdenes que ya no inspiraban certeza. No era derrota todavía, era algo más inquietante, la sensación de que la guerra había dejado de obedecer. El cielo sobre Europa seguía ardiendo, pero su luz ya no guiaba un solo destino. Iluminaba ruinas de ambos lados, ciudades abiertas como cuerpos exhaustos, caminos llenos de restos abandonados. La guerra, que había comenzado como una demostración de poder, se revelaba ahora como un proceso de desgaste mutuo, lento y despiadado. En medio de ese paisaje, la pregunta empezó a flotar sin necesidad de ser formulada. No se leía en los periódicos ni se escuchaba en los discursos. Estaba en las miradas, en los gestos automáticos, en la forma en que los hombres evitaban hablar del futuro.
¿Qué queda cuando el mito se agota? ¿Qué sostiene a una nación cuando la promesa ya no basta? La respuesta no llegó de inmediato, porque la guerra, incluso cuando empieza a inclinarse, exige todavía sacrificios finales. Pero algo esencial ya se había perdido. No territorio, no armamento, en algo más profundo, la certeza de control. Y una vez que esa certeza se quiebra, ningún ejército vuelve a ser el mismo. Y así, cuando el último eco de la artillería se perdió en el aire helado, quedó una verdad suspendida en el tiempo. Incluso frente a la maquinaria más temida, el espíritu humano, silencioso y obstinado, se niega a desaparecer.